te preguntan, y sonidos y carpas, y estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quemarás el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Sin contexto, un concepto expansivo. Todas las voces, todas, también la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí por nuestra querida Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con la operación de Martín Loza. Y hoy ustedes van a decir que siempre digo cosas parecidas, pero hoy es más que cierto. Muy contenta por la invitada que tenemos. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. Ella es Adela Bash. Seguramente ustedes la conocen. Ella es escritora de una larguísima trayectoria. Es escritora de literatura infantil y juvenil. Es dramaturga, tiene muchas obras de teatro escritas y además es la directora de la editorial Abran Cancha. Exactamente. Y toda una vida dedicada, yo diría, al lado bueno de la vida, a la creación, a la infancia, al descubrimiento. Y una de las cosas que siempre me sorprende, no es la que más admiro, pero una de las que más me sorprende es su uso del lenguaje. Es de una gran belleza y me parece que eso habilita, abre un canal para comunicarse con las infancias. Así que acá estamos para hablar de los niños, de vos, de Abran Cancha. De lo que vos quieras. Bueno, yo me gustaría, si vos estás de acuerdo, Dolly, hacer un pequeño recordatorio de palabras. Estoy a tu disposición, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. En lo que vos me propongas, yo estoy de acuerdo. Dale, bueno, mira, entonces me tiro a la pileta. No sé con qué me vas a salir, pero yo me tiro a la pileta. Bueno, va a ser bueno. Bueno, te propongo que escuches esto que escribiste vos. Autobiografía. Me llamo Adela Bash y la mayoría de mis amigos me conocen como Dolly. Nací en Buenos Aires a fines de 1946, curiosamente justo un año antes de cumplir los primeros 12 meses de vida. En este momento tengo X años, porque esto no lo escribiste ahora. Te digo cuántos tengo, si querés. Como quieras, dejemos así como esa duda cartesiana. Pero debo admitir que esto no siempre ha sido así.
y no puedo asegurar que lo siga haciendo por mucho tiempo más. Leer y escribir empezaron a fascinarme cuando era chica. Leer por los cuentos que me contaban a veces en mi casa y otras veces en la escuela. Escribir cuando a los 7 años me enamoré por primera vez de un compañero de colegio. Se supo finalmente esto, Dolly. Se supo, se tenía que saber. Entonces comprendí que la mejor manera de expresar mis sentimientos eran los poemas que se me ocurrían. Hace tiempo que no sé nada de ese compañero. Pero fíjate por las redes, Dolly, a ver, lo encontrás. No se me había ocurrido, mira qué bien. Pero me arreglé para seguir encontrando algo que me impulsara a escribir. Mi infancia transcurrió mientras yo era una niña. En esa época tuvo lugar un hecho que me deslumbró y que después tendría consecuencias irreversibles. Por primera vez me llevaron a ver una función de teatro. Después empecé a dedicarme a algo que creo que que no va a terminar nunca. Aprender de los libros, de lo que pasa en la calle, de las personas que fui conociendo, del teatro, de estar en silencio mirando algún río. Río mucho porque me encanta reír. Escribí muchas obras de teatro, también cuentos, poemas, chistes, colmos, historietas y otras cosas. A pesar de las diferencias que hay entre estas distintas expresiones de la literatura, lo que yo escribo tiene una característica común. Se puede encontrar en los libros de los que soy autora. Entre ellos puedo mencionar Abran cancha, que ahí viene Don Quijote de la Mancha, Colón agarra viaje a toda costa, Saber de las galaxias, Un buen rato de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. La lista no es completa porque desde que Dolly escribió esta autobiografía, siguió escribiendo, sin parar y editando. Así que acá estamos. Aquí estamos. O sea, que me había olvidado que... ¿De veras? ¿Te habías olvidado? No, pero en cuanto lo empezaste a leer ¿Te acordaste? Me acordé, pero me había olvidado. Me había olvidado de las cosas que decía. Y te definen un poco. Sí, por ahí me definen. A mí me parece que jugar y hacer chistes está muy relacionado con tomarse la vida en serio. Caramba. Puede parecer contradictorio, paradójico, pero yo creo que en el juego es una de las mejores formas de aprendizaje. Parece que uno aprende, crea sentidos cuando uno juega y va más allá de lo que ya conoce. Claro. Entonces, bueno, para mí es algo muy serio. Y el humor también. Y el humor también, claro, porque te corre de lo previsible. Exactamente, mirá qué bien que lo dijiste. Sí, porque no me sabes encantó. con qué puede... Claro, a mí me pasa, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero lo quiero compartir. Cuando yo leo, fíjate, cuando leo solamente los títulos de tus libros, que son muchos, el título ya está convocando a una idea, ¿no es cierto? No es cualquier título... no sé, convencional. Ya en el título empieza la creatividad y la apertura a la sorpresa y a otra forma de ver la realidad. Es que el título es como una puerta de entrada y me parece que esa puerta de entrada de alguna manera tiene que ser coherente con lo que uno va a encontrar cuando traspasa la puerta. Claro. ¿No? Y a mí me parece que el humor nos ayuda a comprender mejor la vida. Sí, y me parece que es algo, me parece a mí, ¿no? Que es algo muy difícil porque en contextos, bueno, los contextos generalmente muchas veces son adversos y en este momento más, pero poder sobrevolar ese contexto, esa mirada primaria y encontrar el humor, también el humor es una forma de crear otras realidades, ¿no? El humor es una forma de crear otras realidades, como el juego, como la literatura en sí, pero también el humor nos permite ver que todo puede tener más de un sentido y entonces es esperanzador. Para mí el humor es una gran fuente de esperanza. Nos muestra que no hay una sola manera de entender las cosas
Y eso cuando las cosas son difíciles, como en este momento, nos ayuda, me parece, a darnos cuenta que si bien la realidad nos muestra primariamente o primordialmente una faceta, hay mucho más allá de eso que todavía no estamos viendo. Pero el humor nos guía. Claro. Sí, vos sabés que yo pienso, muchas veces, pienso y lo digo, ¿no? Que yo tengo una gran confianza en lo que no conozco. Porque lo que conozco, bueno, lo que conocemos ya sabemos. Pero como uno siempre está buscando algo más allá, una transformación, un cambio profundo, una manera diferente de que el ser humano esté acá en el planeta, no hay mucho a la vista. Por eso tengo confianza, porque tengo una gran confianza en que eso va a ocurrir. Pero no es en lo que yo veo, lo que conozco. Y me parece que lo traigo a colación con esto que vos decís con respecto al humor. Son otros escenarios posibles que realmente hay que descubrirlos entre todos, ¿no? Como humanidad. Es decir, darnos la idea, la posibilidad de imaginar otros mundos. Exactamente. Me resonó mucho esto que dijiste de lo desconocido. A mí siempre me pareció que la literatura es como un pasaje a lo desconocido. Tanto el hecho de leer, que es de alguna manera co-crear con el que haya escrito el libro, con el libro en sí, como la otra cara que es escribir. Es ir a lo desconocido y poder traerlo un poco más acá, ¿no? Dolly, y vos como escritora, me imagino, bueno, esto es una pregunta que le hacen creo que a todos los escritores. ¿Tenés una rutina cuando estás en modo gestar una nueva obra? ¿Tenés un método, una rutina, una fórmula? ¿Lo pensás con mucha anticipación? ¿Te vas descubriendo en el proceso? ¿Cómo es Dolly escritora? Caótica. Casi que no me lo imaginaba. No, para nada. Soy totalmente caótica. No. A pesar de que tenés una muy vasta obra. Sí. Pero bueno, viste que cada persona en ese sentido es distinta. Hace poco estaba leyendo en una entrevista a Murakami que él tiene una rutina, que se levanta a tal hora y escribe tantas horas. Y yo, para mí eso es impensable. Más allá que durante el año tengo otras actividades como visitar escuelas o viajar al interior a dar talleres o lo que sea. Al interior y al exterior. Y al exterior también. Pero para mí es impensable, más allá de otros compromisos que yo pueda tener. Porque yo escribo como por impulsos. Ahora, una vez que empiezo con algo, para empezar hago muchos borradores. ¿Tenés, por ejemplo, una idea para un libro? Sí, si no tengo una idea, me angustia muchísimo todo. O sea, el hecho de ponerme a escribir. Y a veces si tengo una idea, también me angustia. Porque no sé. No sufras, Dolly, por favor. No sé por dónde empezar a plasmarla. En el acto de escribir, para mí, hay mucha alegría, pero también hay algo de angustia. Sobre todo cuando empiezo. Por eso empiezo borradores a mano, una cosa más chiquita. Si me siento directamente en la computadora, es como pretender que me salga ya, y no es así. Claro. Para mí no es así. Y una vez que estoy encarrilada con algo, no es que tenga una rutina,
pero sí hay una cantidad de horas por día Claro. que me pongo. Claro. Como puedo. ¿Y ese proceso es igual a cuando, por ejemplo, escribís una obra de teatro? ¿Cómo que hay diferencia entre la literatura que vos hacés y la obra de teatro, que es otro carril de la literatura, ¿no? En el proceso, ¿vos te referís al proceso creativo? Sí. No. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo. Escriba lo que escriba, el género que sea, el proceso es más o menos igual para mí. Dolly, y después hay otro tema. Veo que trajiste libros. ¿No querés desplegarlos acá, sí, nuestros sí, con mucho amigos, gusto. oyentes, espectadores? Ponelo del otro lado así se ven. Bueno. A ver. Bueno. No se ve para atrás. Dice acá para atrás. Acá está. Ahora sí. ¿Cómo los pongo? ¿Así? Así. Qué bueno, Dolly. A ver. Este es uno de los preferidos ahí de la familia. ¿Lo tenés ya? Sí. Bueno, no sé. Sí, está bien. Sí. Bárbaro. Y otro aspecto que a mí siempre me encanta, me acuerdo el primer libro que leí tuyo fue el de Los Algenfios. Sí. El planeta de los Ese Algenfios. fue mi primer libro de cuentos. O sea, yo venía escribiendo teatro y de pronto escribí unos cuentos que están en ese libro. Y siempre una mirada un poco más allá. Y lo que te quería preguntar es cómo es el proceso de la escritora con el ilustrador o la ilustradora. ¿Hay un condicionamiento, hay una interrelación? Porque, sobre todo para la literatura infantil, la ilustración es como un capítulo aparte, ¿no? Sí. ¿Tenés algún ilustrador, ilustradora de culto? Hay unos cuantos, pero el que me viene a nombrarte, porque tengo muchos libros ilustrados por él, y me parece, sin desmerecer a otros, que es un ilustrador maravilloso, es Alberto Pez. Qué bárbaro. ¿Y el ilustrador trabaja después, trabaja con vos? ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, eso siempre depende de la editorial. Este libro es de Abran Cancha, que es la editorial que yo dirijo. Entonces ahí es fácil, sí, porque yo puedo decidir y todo. Y ahí sí, trabajó conmigo. El trabajo de él lo hizo él, pero en el sentido de que, sí, de que me fue mandando bocetos, fuimos viendo, fuimos viendo juntos el proceso de ilustración. Y después depende de la editorial. Hay editoriales que me preguntan, ¿te gustaría que lo ilustre fulano, fulana? O querés sugerirnos a alguien, y que por ahí te dejan participar del proceso. Y hay editoriales que ya lo tienen decidido, no te preguntan qué te parece. Bueno, son criterios. Claro. Son criterios y bueno, amoldarse a... Y yo me lo tengo que bancar, porque claro, sí. Finalmente la que produce el libro es la editorial. Sería bueno que consulten, pero ¿qué vamos a hacer? Claro. Cada uno tiene su criterio. Yo recuerdo épocas, hace unos años atrás, que vos viajabas mucho y que obviamente eras muy bien recibida por los maestros y por los niños. Esa intensidad de las visitas continúa. ¿Sacaste alguna conclusión? ¿Qué pasa? De todas esas vivencias me imagino yo, tan enriquecedoras. Me acuerdo que había una época en que no tenía ya agenda para poner
tantos compromisos, ¿no? Sí. ¿Hubo algo que impulsaba eso? ¿Los maestros o los directores de la escuela te contactaban en forma directa? ¿O había un programa de promoción o de apoyo? Hubo diferentes momentos. Hubo momentos... yo empecé a viajar así durante el gobierno de Alfonsín. Soy grande. Sos grande, sí. Sos grande, Sí, gran sí, escritora. sí. Tengo ya unos años. Durante el gobierno de Alfonsín hubo una dirección nacional del libro a cargo de una mujer genial, historiadora, pero muy buena coordinadora cultural. ¿Quién? Eve Clementi. Sí, claro, sí. Que también estaba muy relacionada con la Biblioteca Nacional. También. Me acuerdo También. mucho de ella. Falleció hace relativamente poco. La verdad que era una mujer genial, extraordinaria. Y ella creó todo un plan de promoción de la lectura en todo el país. Bueno, yo empecé con eso. Y ahí pedían, que vaya un autor, y ella por ahí designaba que va tal, que va... Bueno. Y después hubo otros programas de otros momentos de difusión así de la lectura en otros gobiernos, y después hubo otros gobiernos que no hicieron nada. Pero me empezaron a llamar directamente o de las ministerios de cultura de las provincias o de universidades, de la parte de extensión o de escuelas. Bueno, empezaron a llamar de muchos lugares. Y realmente hubo una época que no paré, Sí. hasta hace poco. Y ahora tuve que disminuir un poco el ritmo porque el cuerpo me dijo... Es muy, muy agotador, claro. Sí, y el cuerpo me dijo... Quédate quieta. Quédate un poco más quieta. Claro. Sigo viajando, sigo haciendo lo mismo, pero un poco menos. Claro. Dolly, ¿y cómo es un caso modelo, un caso típico cuando llega la escritora, la autora al grado? ¿Qué pasa ahí? ¿O a la escuela? Por lo general, casi siempre, cuando llega el autor o la autora, los chicos han estado leyendo, ¿no? Entonces, es muy emocionante el encuentro. Yo me pongo en el lugar de ellos. Yo no lo tuve eso en mi infancia, no existía. No. Pero de repente, conocer a la persona que escribió lo que vos leíste y tenerla ahí y poder conversar. Es como inolvidable. Sí, es inolvidable. Y para mí también, ¿eh? Y en general, cuando termina, los chicos me abrazan, y yo los abrazo a ellos. Y tenemos diálogos muy, muy lindos. Claro. Muy lindos. Y es muy emocionante, para mí, realmente muy emocionante poder conocer en forma personal a los chicos para los que yo escribo. Es divino. Y yo me imagino, yo pensaba en estos días que vos ibas a venir, me ponía en situación, y yo decía, qué importante tu trabajo, y lo veía desde los dos ángulos, desde vos que estás haciendo un hermoso trabajo de creación y de amor realmente expansivo, y qué importante para los chicos, porque nunca van a olvidar eso. Leerán mucho, en el futuro no leerán nada, pero yo siento que estos libros y el contacto con la escritora, con la autora, es la siembra de semillas. Estoy totalmente de acuerdo. Y nadie sabe después cómo crece esa plantita, ¿no? Pero creo que en algún punto queda como algo inolvidable. Es decir, yo también en mi época, cuando yo iba a la escuela, no se daban estos encuentros. No existía. Pero
sí existía y permanece el registro de qué pasó cuando yo leí tal o cual libro, qué me iba pasando, qué me fue pasando. Y tengo recuerdos de muy chica. Mi mamá trabajaba en un lugar que tenía biblioteca para los hijos de los empleados. Qué bueno. Y entonces eso era un festival, ¿no? Toda la semana traía... Maravilla. Y yo me veo a mí misma, pero muy chica, apenas había aprendido a leer, y no me olvido, incluso me acuerdo de las tapas y de las sensaciones y de las palabras que no entendía, ¿no? Así que es como realmente trabajar para el futuro, tu tarea. Sí. Yo creo que, desde mi punto de vista, no sé, una de las mejores cosas que se puede hacer hoy por los chicos es darles de leer, ¿no? Y leer con ellos. Sí, leerles, sí. O sea, incluso cuando ya no son tan chicos. Pues existe la idea de que uno les lee mientras ellos no saben leer. Pero, por lo menos en las escuelas, a mí me parece que habría que leerle a los chicos hasta cualquier edad, incluso en el secundario, o leer con ellos, irse pasando el libro. La lectura compartida y la lectura en voz alta, para mí, operan maravillas. Y sí, es algo que tiene que ver con el futuro, que les está abriendo otras posibilidades. Y es tan simple hacerlo, pero parece que no hay ganas, o no hay conciencia de la importancia que tiene, o no hay tiempo, porque estamos muy ocupados corriendo atrás de no se sabe qué, ¿no? Claro, y por eso corremos, porque no sabemos atrás de qué. Exacto, claro. Exacto. Si supiéramos que, por ejemplo, que corremos atrás de nada, no correríamos tanto. Claro. Bueno, obviamente, Dolly, que como diría una persona que probablemente vos te acuerdes, el querido Hartmut Stark, me nace decir. Él decía, me nace decir, y ahí venía algo increíble. Él decía, me nace decir, y en el momento había un parto que le nacía. Sí. Y bueno, y entonces... ¿Te nace decir qué? Perdón. Me nace decir que... No decir, preguntarte cuál es tu visión, tu perspectiva con respecto a este fenómeno de las pantallas, porque la dificultad para leer no es solamente para los niños, los adultos, incluso adultos que han sido amantes de la lectura, les cuesta el acto de leer, de dar vuelta a la página, de esperar el ritmo de la lectura. ¿Y qué ves vos? ¿Qué ves vos con respecto a este fenómeno con los niños? Porque con los grandes, bueno, más o menos uno... Pero vos porque igualmente sigue siendo absolutamente maravilloso lo que pasa con los niños. A mí me toca a veces presenciar algunas escenas domésticas y es realmente fascinante. ¿Y vos cómo lo ves? No sé, como esta situación con las pantallas. Te digo cómo lo veo, no pretendo que sea la verdad, es mi punto de vista, nada más. Tiene que ver con esto que hablábamos por un lado tiene que ver con esto que hablábamos de que no tenemos tiempo porque corremos. Entonces es fácil poner a los chicos con una pantalla, porque no tenemos tiempo de sentarnos a contarles un cuento o a leerles o a estar o lo que sea. Y me parece que la pantalla de alguna manera eclipsa otras posibilidades que son mucho más ricas. Por ejemplo, jugar con otros. Porque estar con la pantalla
no es un hecho de sociabilidad tampoco. Entonces, hay una posibilidad que se diluye, que es estar con otros, jugar con otros, relacionarse con otros, jugar, intercambiar miradas, todo un intercambio de afecto, toda una corriente que se da entre las personas cuando compartimos algo. Incluso los cuerpos, ¿no? Incluso los cuerpos, que es muy importante eso. Y yo observo, Dolly, que hay, quizás como contrapartida, ¿no? Con esta cuestión del uso de las pantallas, de lo virtual, que hay poco contacto realmente con el cuerpo del amigo, del compañero en el juego. Cuando eso se produce en forma un poco bruta. Tal cual. Como pareciera ser algo que está como casi reprimido o no sé, oculto, subterráneo, y entonces cuando emerge, agárrate. Y también tiene que ver con la relación con el propio cuerpo, porque en el juego los cuerpos, yo me acuerdo cuando yo era chica y jugábamos a la escondida y al poliladron y a la mancha y qué sé yo, y el cuerpo participaba en eso, había que correr, había que tocar al otro, al mancha, no sé, pero acá es como que el cuerpo no participa y hay algo que de la relación con el propio cuerpo que está elidido también, ¿no? Sí. No sé. Sí, son cuestiones para seguir reflexionando. Y sí. ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical? Me parece maravilloso. Que lo elegí pensando en vos. Ay, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Charly García, Alicia. Uy, qué bien. Ahí va. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, anublando el camino.
Bueno, volvimos después de esta pausa con Charly García y Alicia en el país. Hermoso el tema. Hermoso. Y volvimos aquí al estudio de Caput con nuestra amiga Adela Vall, escritora y una indagadora probablemente de este proceso de la infancia. Te voy a hacer una pregunta que seguramente nadie te hizo, Dolly. ¿Qué diferencia ves entre aquellos niños y estos? Vos que tenés así como ese contacto tan directo, tan íntimo, diría, con los niños, a través de tu obra. O sea que, a ver, yo creo que vivimos en un mundo tremendamente adultocéntrico, si pienso en los niños, ¿no? Pero me parece que en este momento, o sea, es como que los niños valen en tanto van a llegar a ser como nosotros. Sí, son como... Sí, los adultos del futuro y van a llegar a ser la maravilla que somos nosotros. El mundo que tenemos, ¿no? Está tremendo. Pero me parece que hoy los chicos están más despiertos respecto de sus derechos y respecto de que no está tan bueno que el mundo, la sociedad sea tan adultocéntrica. Que ellos tienen un lugar, más allá que después devengan en adultos, que ellos tienen un lugar ahora y que tienen derecho a que se respete ese lugar. Esto no quiere decir que eso suceda, pero quiere decir que yo veo que los chicos hoy tienen un poco más de conciencia que hace 40 años. Claro. Ni que hablar cuando yo era chica. Claro. ¿No? Sí, sí. A veces yo digo, en aquellas épocas que nosotras éramos chicas, y aún antes, todavía más o peor, no se había inventado la infancia. No. La infancia era como un niño era un ser humano que le faltaba todavía. Exacto. Le faltaba madurar. Entonces, bueno, ¿te acuerdas que no se podía hablar en la mesa? No sé qué, esto, lo otro, en la escuela. Bueno, no se lo participaba, había grandes secretos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Y siempre se pensaba que, esto parece que yo lo digo en broma, pero lo digo en serio, no se había inventado la infancia como sujeto de derecho, como una etapa fundamental de la vida, como, bueno, incluso era todo adaptado a, sí, el mundo adulto adaptado a un tamaño pequeño, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé si vos estudiaste música de chica. En la escuela. En la escuela. Yo estudié música en forma particular, ¿no? Qué bueno. Y yo me acuerdo, yo era muy chica, tenía 6 años, por supuesto que estudiaba piano y la mano no me alcanzaba para la octava, bueno, y yo estudiaba teoría y solfeo y el instrumento, pero la teoría y el solfeo era teoría y solfeo, no era para niños, era de una abstracción y de una complejidad absoluta. Imposible. Y lo hacíamos y aprendíamos, no sé, aprendíamos como a fuego eso, ¿no? Y ¿era doloroso aprenderlo? Era muy, porque uno no entendía, no sé de qué manera, no lo comprendía, a fuerza de repetir y de practicar, por ejemplo, el solfeo, la teoría, uno lo aprendía. Y bueno, fue pasando el tiempo, por supuesto, y uno ve que la forma en que se enseña, estoy diciendo una cosa de lo más obvia, pero un poco... No sé si es tan obvia. Pero un poco no existía la cosa para niños. ¿Vos te acordás que los libros... No es tan obvio. Los libros para niños, como estaban ilustrados, con litografías sí, hermosas,
pero no estaba esa estética Sí. del libro, no sé si se puede decir del libro infantil, ¿no? Entonces esto que vos decís que los niños son tienden a ser, o al menos en ciertas sociedades, muy conscientes o empiezan a ser conscientes de sus derechos, que sí, que no, qué cosas se le deben respetar. Y esa idea de, no sé, yo lo que más admiro, la verdad, no, todos los días me asombro de eso, del grado de libertad que tienen, a pesar de todo lo que conocemos que está mal. Pero la libertad de los cuerpos, la libertad para moverse que tienen los chicos, ¿no? De expresarse a través del cuerpo. Sí. Bueno, es como algo que no estaba inventado antes. Sí. Como que no había registro de eso. No existía, como decís. La infancia no existía. Sí, y bueno, después la contrapartida de eso, por supuesto, en nuestras sociedades, que el niño es un sujeto para consumir. Tal que cual. Hay todo un mercado para las infancias, bueno, Sí. que el capital dijo, bueno, acá hay una beta que vamos a explorar, ¿no? Entonces Sí, desde antes de no. nacer hay todo un merchandising para Tal cual. para las infancias. Tal cual. Y en estos últimos años, digamos, 10 años o los que vos quieras tomar, ¿ves que haya habido cambios positivos con respecto a la llegada de la literatura para los niños? ¿O ves retrocesos? ¿Cuál es tu panorama? Y bueno, primero esto y después con respecto al mundo editorial, ¿no? No sé, a mí me parece que hay mucha gente trabajando para que los libros lleguen a los chicos. Hay más mediadores de lectura, digamos. Hay mucha gente. ¿Qué serían los mediadores de lectura? Las personas pueden ser bibliotecarios, pueden ser narradores, son personas que trabajan para que los libros lleguen a los chicos y que se comprometen con eso. O sea, puede haber un bibliotecario y una bibliotecaria que no lo haga, que haga de su trabajo como de taquito, qué sé yo. Pero hay muchos que se toman muy en serio que los chicos empiecen a disfrutar de la lectura y que se conviertan en lectores para el resto de su vida. Hay mucha gente trabajando para eso. Sí. Yo veo que hay más que antes. Qué bueno, Dolly, qué bueno esto que decís, ¿sí? Sí, eso de alguna manera contrarresta un poco Todo lo demás. todo lo demás, ¿no? Porque la sociedad en sí por ahí no le da tanto valor a la lectura. El grueso de la sociedad y sobre todo los que tienen medios por ahí le dan más valor a un par de zapatillas que a un libro. Claro, una tablet para... Sí, pero eso contrarresta un poco. Claro. Y vos ves que bueno, yo me centro un poquito en eso porque supongo que vos tenés una llegada mucho más directa. ¿Vos ves a los docentes, a pesar de todas las dificultades, enfocados en ese entusiasmo por la lectura? Algunos sí y y otros otros no. no, claro. Eso depende de cada uno, del deseo de cada uno, del compromiso de cada uno. Claro. ¿Y cómo es tu vida como editora? En este momento no es fácil. Es muy difícil sostener una pequeña editorial independiente. Cuando digo que es difícil, directamente te quiero decir que no se sostiene sola, como que
yo tengo que remar mucho para sostenerla. Eso por un lado. Esa es una parte difícil. No puedo sacar todos los libros que quisiera. Estoy sacando muy pocos libros por año. Esas son las dificultades, pero tiene alegrías también. Por ejemplo. Y bueno, poder sacar buenos libros, poder sacar de pronto autores que tienen dificultades, que son muy buenos, pero como no son conocidos, nadie los publica. Lo mismo con los ilustradores. Poder hacer algo que vale la pena, que realmente yo siento que es un esfuerzo muy grande, pero que estoy aportando algo bueno a la sociedad. Y eso también me da mucha alegría y es lo que me sostiene, Claro. digamos. Claro. ¿Tenés la sensación o el conocimiento o la afirmación de que hay muy buena literatura infantil? Yo tengo esa sensación. Totalmente. ¿Sí? Excelente. Muy buena. Muy buena. Y también muchos ilustradores excelentes. Sí, excelente. Sí, y yo creo que el libro para las infancias debe ser caro. O sea, debe costar mucho por el papel. No podés hacer una edición en rústica, en papel de caña. No. Y las ilustraciones y los colores y el diseño. Y las tapas, y a veces son en cartoné, las páginas. Sí. Claro. Producir el libro en el sentido de pasar del texto al objeto es costoso. Sin embargo, a pesar de todo esto que vos decís, del papel, un libro para adultos común, que está hecho en un papel mucho más rústico, que no tiene ilustraciones, es mucho más caro. ¿De veras? Sí, te aseguro que sí. ¿Por qué? Porque los chicos están devaluados. Los chicos están devaluados. Qué bárbaro. Y entonces todo lo que tiene que ver con ellos está devaluado. Vos fijate cuánto cuesta una novela, no sé. Común y silvestre. 40.000 pesos por lo menos, de 40 para arriba. Bueno, acá, mirá lo que es esto. Acá no hay ningún libro que... Es un festival este libro. Pero acá no hay ningún libro que cueste ni siquiera 20.000 pesos. Qué bárbaro. La mitad. Qué bárbaro. Claro. Bueno, porque es un negocio. Mira, ahí llegamos al quid de la cuestión, la esencia de nuestra sociedad, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Exactamente. El lucro. El lucro. Por encima de cualquier otro valor. Sí. Y otra pregunta, las escuelas compran libros, hay instituciones que hacen, no sé que pasaba en el pasado, ahí está. Quedó bien. Sí, y que me conozco, amigas, yo soy amiga de Mercedes Pérez Savi. Divina, que te manda saludos. Gracias. Manda un mensajito. Gracias. Y también te manda saludos otra amiga que vos no conocés, pero es muy amiga mía, que se llama Carla Can, que estaba muy a la expectativa del programa, y Hugo Reynoso, que también es un antiguo amigo nuestro, que también te manda saludos. Qué bien. Dale después mi saludo. Bueno, sí. Te mando saludos a todos. Bueno, y existían esos planes de lectura que era una maravilla la industria editorial, según yo lo percibí en ese momento, ¿no? Como que era una época de cierto esplendor o cierto auge. Bueno, el esplendor se ha mitigado un poco, pero igual sigue habiendo escuelas que compran libros,
Claro. O que algunas compran ellas, otras, indican a los padres que compren. Un gran enemigo de esto ha sido que de pronto se hagan PDFs de los libros que son ilegales, o fotocopias, todo eso. En las escuelas veo que circulan fotocopias de los libros. Sí, eso es terrible. Terrible. Porque mata... Mata todo. No se dan cuenta que si se sigue fotocopiando no se va a poder sacar más libros. No, además pero bueno. Yo lo veo desde otro ángulo, por supuesto el tuyo es el más válido, pero el libro fotocopiado para un niño es horrible, horrendo. No. Ya desmotiva. Duli, no nos falta mucho para tener que terminar el programa, por ahora dentro de un ratito lo vamos a ver pasar por acá impaciente a Pedro Patzer. Que tienen el programa que viene el sigue. programa, pero te quiero preguntar, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Tenés alguna idea o hay alguna luz, algún tema, algún proyecto que te tenga? Bueno, estoy trabajando para ver si termino una obra de teatro, y esto es para que no me idealice nadie, que empecé hace unos cuantos años y me trabé. Oye. Me bloqueé y bueno, la tuve que dejar porque no podía, y ahora la pude retomar. Sí. Entonces estoy trabajando en eso, que me lleva mucho empeño. Mucho empeño, mucha energía. Y estoy con algunas ideas en la cabeza. ¿Las ves? Sí, uy, ¿ves? Están como locas. Sí, por eso estoy medio despeinada. Estoy con algunas ideas en la cabeza, con unos cuentos, pero primero quiero terminar. Aunque no me cuentes el argumento. ¿Hay una idea que vos querés trabajar, por ejemplo? ¿O habría algunas ideas, o hay una idea que, viste que las ideas pueden tomar distintas vertientes? Algo que a vos que vos rescatás como para elaborarlo y que aparece y vuelve a aparecer. A lo mejor no, pero... Sí. Algo tiene que ver con un tema del que hablamos, que es ir a lo desconocido. Esa es una idea que siempre me ronda. Otra es desmontar las ideas hechas. Ah, qué bueno. Otra tiene que ver con los problemas de comunicación que tenemos los seres humanos por no escucharnos. Tiene que ver con eso. Esas son ideas que me rondan siempre. Mostrar que las cosas no son siempre como las vemos, sino que hay otros aspectos también. Bueno, y cómo nos relacionamos las personas. Y esas son las... Como la vida misma, ¿no? Sí, algo así. Claro. Y por lo general no. La libertad es otro tema, ¿no? Sí. Bueno. A veces se subestima a la infancia. Y yo pienso que uno tendría que, cuando está con niños, sobre todo cuando son niños cercanos, uno tiene que apelar a su propia infancia, porque el adulto ve a un niño de una determinada manera, pero el niño es un ser humano con una gran riqueza, con una gran profundidad, con muchas dudas, con interrogantes, con miedos, que el adulto, si no está atento, no se da cuenta. Sí. Piensa, bueno, como hincha, como no sé qué inquieto, qué no sé cuánto, qué desobediente o qué obediente, bueno, lo que sea. Pero no se pone a descubrir esa sintonía fina del alma del niño, ¿no? Tal cual, no se pone en ese lugar.
No sé, yo tengo la gran fortuna de que a pesar de que soy una mujer grande en cuanto a los años que tengo, no sé, la vida me regaló la posibilidad de seguir siendo niña. Y eso me permite, no sé, tengo una gran empatía con los chicos, me pongo fácilmente en su lugar. Y te quieren mucho los chicos. Yo los quiero mucho a ellos. Claro. Bueno, y Dolly, por último, cuando montás una obra, cuando se hace una obra de teatro tuya, vos participás, vos tenés la obra, te la piden para representar, o vos estás ahí en la gestión o en la gestación de la puesta en escena, de la dirección, los actores, no sé. La única vez que estuve en la gestación de la puesta en escena fue con la primera obra que escribí. ¿Cuál? Abran cancha, que aquí viene del Quijote de la Mancha. Sí. Después de eso, yo me di cuenta de que la obra le corresponde a los que ponen el cuerpo para hacerla. Y yo como autora tengo que soltar. Yo no soy actriz, no tengo formación como directora de teatro. Entonces, yo aprendí que tengo que soltar. Si me invitan a ver un ensayo y me piden opinión, la doy. Hay grupos que hacen eso. Si no, todo bien. Ya la obra ya no me pertenece. Qué bárbaro. Ya está. Qué bárbaro. No me imaginaba esa respuesta. ¿No? No. Yo pienso que cuando yo me muera, que alguna vez va a pasar, No está como previsto, todo, Dolly, como todo. por el No, momento. por el momento no, pero alguna vez va a pasar como con todos. Los que hagan mis obras van a hacerlas como quieran, como puedan. Yo no voy a estar ahí para decir hagan así, hagan así. Entonces ya voy soltando. Claro, qué bárbaro. Bueno, me sorprende, porque yo me imagino, si yo estuviera en tu lugar, bueno, estaría ahí mirando y... Bueno, claro, pero la diferencia entre vos y yo es que yo no soy escritora. Bueno, qué bárbaro. Pero hay escritores que sí, que se meten y que... Sí, es cierto, porque hay escritores dramaturgos que no permiten que se cambie una coma. Tal cual. Así que bueno, es muy grande la variedad. Y acá Martín nos está diciendo que ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Dolly. No sé si querés decir unas últimas palabras. Que ha sido realmente hermoso estar acá en el programa y conversar con vos. Para mí también una gran alegría. Y le agradezco mucho a Martín su operación y nos volvemos a escuchar y a ver ahora también el lunes próximo. No, el otro. Gracias. El otro lunes. El otro lunes. Muchas gracias. Gracias. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz.